Todos disculpen la pequeña demora que tuvimos, pero daremos inicio a nuestra videoconferencia sobre diabetes y sus actualizaciones, especialmente la guía 2020 a cargo del doctor Andrés Jiménez. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación y les dejo a manos del doctor. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias a la SOCEN UCD por esta invitación. Juana, en este corto tiempo que llevamos desarrollando clases, sabe lo que me apasiona y que me gusta mucho transmitir un poco de los conocimientos. Entonces, gracias a la SOCEN UCD por la invitación y para mí es un honor ser parte de esto. Vamos a hablar un poquito del abordaje terapéutico de la diabetes, las actualizaciones, qué hay de nuevo, qué continúa, qué es lo que tenemos que hacer énfasis, porque es una enfermedad que va en aumento, así como la diabetes, así como la obesidad, va en aumento, así también la diabetes. Nosotros consideramos a la obesidad como una patología, como la madre, para no decir todas, de la mayoría de las enfermedades cardiometabólicas y también como causa de enfermedades oncológicas y como etiología también de enfermedades mecánicas propias del cuerpo. Entonces vamos a hacer el abordaje de la diabetes, pero desde sus inicios, de la fisiopatología. Vamos a remontarnos otra vez a lo que antes estudiábamos y conocíamos de la diabetes o lo que no desconocíamos de la diabetes. Esto es un signo típico. De la diabetes se conoce el 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Esto es algo que conocemos todos de la diabetes. Cuando alguien nos muestra el círculo azul, automáticamente nos viene en mente la diabetes. Y esto es lo que desconocemos, es un mismo círculo, y esto es lo que desconocemos de la diabetes, lo que ustedes van a conocer hoy a través de esta charla. Y acá en el signo de interrogación es todo el mundo, el universo, el punto negro, el punto ciego de lo que desconocemos realmente de lo que es este mundo de la endocrinología llamado, en esta patología específica, llamada diabetes. Entonces, si comparamos este ciclo que conocíamos antes, esto es lo que van a conocer al posterior de la charla, y esto es lo que no desconocemos, que dejamos en entredicho o en incógnita para los próximos años, porque hay grandes desafíos para la endocrinología a nivel mundial en cuanto a varios aspectos a tener en cuenta. ¿Por qué tanto la diabetes? ¿Por qué hacemos énfasis en la diabetes, obesidad todo el tiempo, dislipidemia, hipertensión arterial? Porque son las patologías más frecuentes, son las patologías que más prevalece en nuestro país, y hay un último reporte en el año 2011 en el Censo Nacional del Ministerio de Salud Pública, del registro oficial que acá tenemos en Paraguay, en donde nos dice que el 9.7% de la población paraguaya adulta tiene diabetes mellitus tipo 2. Pero esto no nos quedamos con el 9.7%, porque esto es el registro de hace prácticamente ya 9 años, y nosotros estamos manejando una tendencia a ojímetro, una prevalencia de forma extraoficial de aproximadamente 12%. ¿Qué quiere decir esta cifra? Que de cada 10 pacientes que nosotros veamos en un consultorio de clínica médica o medicina familiar, podemos encontrarnos que de cada 10 pacientes que vemos, uno es diabético. Pero esto aumenta con el correr de los años, y a partir de entre 45 a 56 años, 60 años, el 22% de la población paraguaya adulta en ese rango etario padece hoy por hoy de diabetes, sin contar siquiera la cantidad de miles de personas de Paraguay que están ahora en un rango de prediabetes, y que eso va a progresar a una diabetes mellitus tipo 2 en los próximos 5 años. Estamos viendo que la diabetes en 1979 ya se conocía esta entidad, ya se conocía la diabetes mellitus, y claramente se estableció en los últimos años la diferencia y se iba agregando conceptos en lo que respecta a la diabetes y las repercusiones que tiene la diabetes. Nosotros, los que nos dedicamos a diabetes, hacemos una subespecialidad, otra vez, la diabetología es una rama de la endocrinología, en donde nos entrenamos prácticamente un mínimo de 2 años otra vez en el abordaje terapéutico exhaustivo y exclusivo de la diabetes, y aún nos falta todavía por conocer en este gran mundo de la diabetología. Entonces ya se conocía en 1979 como una diabetes mellitus, que es un grupo heterogéneo
Es un grupo de enfermedades, comprende un grupo de trastornos metabólicos que comparten en común la intolerancia a la glucosa. Eso ya se conocía en 1979, publicado en el Diabetes Care 1979. En el 1997 se redefine a la diabetes como un desorden del tipo metabólico de causa múltiple. Ingresa este nuevo concepto de causa múltiple, caracterizado por una hiperglucemia crónica que a consecuencia de eso lleva a disturbio en el metabolismo de los carbohidratos, no solamente del azúcar, sino que también de las grasas, proteínas, y eso resulta porque hay un trastorno en la secreción de la insulina liberada de las células beta del islote pancreático, y también hay efectos en la acción de la insulina. 1997. Año 2020, fíjense la evolución en la línea del tiempo de la redefinición de la diabetes, y vemos que ya del 2011 se mantiene este concepto que dice que es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por la hiperglucemia, o sea que hay unos trastornos, unos disturbios del tipo un desorden metabólico, y eso se traduce a través de un estado de hiperglucemia, que esto se debe a la consecuencia de la secreción o falta de acción de la insulina, y se le agrega un nuevo concepto, o ambos, porque se veía que en estos pacientes desarrollaban diabetes, podrían ver estos dos mecanismos en la génesis de la diabetes. Año 2020 se mantiene este concepto, se agregan otras. El grupo de expertos en el año 2020 se reunió en el Congreso Americano de Diabetes y se redefinió y se agregaron algunos aspectos a tener en cuenta que vamos a leer a posteriori. Y luego ya dejamos en entredicho, como otra vez signo de interrogación, en los próximos años a dónde vamos a avanzar en la redefinición de la diabetes, considerando que la endocrinología americana tiene un gran desafío en los próximos 5 años de la clasificación y redefinición de la diabetes, porque cada vez más encontramos varias aristas más en la diabetes. Entonces quedamos que es una enfermedad, concluimos en definición que es una enfermedad compleja, crónica, requiere un cuidado médico continuo con estrategias multifactoriales, es decir, es una de las pocas patologías transversales que toca, engloba y necesita de que se inserten varias especialidades médicas para el abordaje terapéutico correcto, completo de lo que es la diabetes. Por eso dice multifactorial. Para la reducción de riesgos, ya no solamente nos basamos en el control glucémico, debemos dejar de ser médicos, endocrinólogos, diabetólogos, glucocéntricos, y adentrarnos en lo que es bajar el azúcar, pero a su vez reducción de riesgo cardiovascular. El automanejo del paciente, la educación es muy importante, y el soporte para prevenir complicaciones tanto agudas como crónicas y reducir los riesgos a largo plazo, ¿verdad? Existe evidencia que la educación y las intervenciones mejoran los resultados y, por supuesto, la calidad de vida. Entonces, acá hay unos aspectos a tener en cuenta. Yo subrayé lo que debemos fijar con esta diapositiva. Primero, que tenemos que entender que es una enfermedad compleja, extremadamente compleja. Esta complejidad de esta patología nos vuelve a nosotros sumamente desafiante, porque esta patología nos desafía día a día en su conocimiento, en su abordaje terapéutico, en su abordaje genético, en su abordaje inclusive cromosómico, en su abordaje molecular, nos vuelve desafiante, y eso es lo que a la diabetes le hace sumamente apasionante, inclusive para el estudio, para seguir investigando, pero también apasionante porque a través del conocimiento molecular de esta patología podemos entonces abordar de forma molecular en cuanto a la terapéutica y lograr mejores resultados, buenos resultados, y eso es lo que nos vuelve apasionante realmente. Entonces, debe ser un cuidado médico continuo, estrategias multifactoriales, reducción de riesgo, y no solamente basarnos en la glucosa, sino en la reducción de riesgo cardiovascular. Este para nosotros es el padre de la diabetología hoy por hoy, es el doctor Randy Fronzo. Él sigue vivo, tuve el privilegio y el honor de conocerle en persona, el doctor en el Congreso Americano de Diabetes. Él sigue dando charlas, él sigue dando capacitación, cursos, talleres, y siempre es un honor para nosotros y un gusto poder escucharle, porque él es el deleite vivo
y es, digamos, como el Guyton de la endocrinología, el libro de Guyton de fisiología, porque él a través de su arduo trabajo pudo investigar, descubrir y pudo demostrar el mecanismo fisiopatológico de la diabetes, y él llamó al mecanismo fisiopatológico el octeto ominoso porque él había descrito hace muy pocos años, nada más, menos de 10 años, el mecanismo de la génesis de la diabetes. ¿Por qué? Recordando un poquito, haciendo referencia a que esta charla están asistiendo estudiantes de medicina, profesionales de la salud, licenciados en nutrición, médicos, colegas míos. Entonces, haciendo un poquito de, recordando un poco años cuando estudiábamos, el libro de Farreras, por ejemplo, en patomédica, en medicina interna, hacíamos dos referencias. Nosotros solamente hacíamos diabetes tipo 1, mal llamado hoy por hoy ya diabetes juvenil, y mal llamado insulino dependiente. Y veíamos que la diabetes tipo 1 era de causa autoinmune, donde se generaba la destrucción progresiva y rápida de las células beta. Pero la diabetes tipo 2 mal llamábamos enfermedad del adulto, llamamos enfermedad insulino resistente como mecanismo de fisiopatológico, y mal llamado también no insulino dependiente. Hoy por hoy esos dos conceptos o dos extremos de la diabetología quedan totalmente desfasados en el tiempo, porque hoy vemos diabetes tipo 1 en el adulto y vemos diabetes tipo 2 en el niño y en el adolescente, porque comparten un mecanismo, un sustrato fisiopatológico llamado esta enfermedad terrible llamada obesidad, que genera mucha insulinoresistencia en niños y adolescentes. Por eso podemos ver diabetes tipo 2 a corta edad, 14, 15 años. Entonces ya el doctor Roald de Fronzo, en el año 2016, él habla y menciona de algo apasionante hoy por hoy, que dice: el momento es adecuado para un nuevo sistema de reclasificación para la diabetes, justificación e implicaciones de esquema de clasificación centrado en las células beta. Porque él decía de que el sustrato fisiopatológico no solamente se concentra en la célula beta, sino que también varios aspectos a tener en cuenta, y él habla de una reclasificación. Cuando él en el 2016 ya hablaba de una diabetes tipo 2 con subtipos, con subclasificaciones, perdió mucha credibilidad, no le creía, pero hoy en el Congreso de Chicago americano de diabetes ya se pudo demostrar, se pudo evidenciar a través de artículos publicados por el doctor de Fronzo la subclasificación de la diabetes tipo 2, y ahí es donde se demuestra que hay diferentes tipos de pacientes con la misma patología, porque hay un sustrato fisiopatológico diferente en cada uno. Entonces él hablaba del triunvirato al octeto ominoso, hablamos de de un ser triuno, ¿verdad? Como una causa de la fisiopatología, para hablar del octeto ominoso, que es el octavo paso descubierto en la fisiopatología de la diabetes. Pero hoy por hoy ya hablamos del onceno, porque a veces a los 8 pasos se le suman 3 pasos más para que uno tenga diabetes. Y ahí viene la pregunta: doctor, yo todo el tiempo como, no tengo pacientes con diabetes, voy a tener diabetes. Para que una persona tenga diabetes tienen que unirse o enlazarse o irse de la mano dos factores muy importantes. Primeramente, el factor genético, el factor hereditario, y también el factor microambiental o el ambiente. En eso entra el sedentarismo, la falta de actividad física, ¿verdad? Que es el sedentarismo, la mala alimentación, más la agregación familiar, o sea, un sistema donde interviene la genética para desarrollar diabetes. Entonces, epigenética y genética se juntan y un paciente desarrolla diabetes. Si no hay la unión o el trabajo estrecho de la epigenética con la genética, muy poco probable el paciente desarrolle diabetes tipo 2, por más que lleve una mala alimentación y por más que lleve una malos hábitos higiénicos dietéticos. Tiene que haber el componente genético de base para que el microambiente, la epigenética, haga una translocación en los genes para que finalmente se desarrolle una diabetes tipo 2. Esto es lo que no se conocía de la diabetes hace apenas 5 años atrás. Vamos a ver entonces que estas son las incretinas. Habíamos estudiado muy vagamente en el libro de Guyton. Habíamos estudiado estas hormonas, estas incretinas, con sus siglas en inglés, que son
sustancias secretadas que estimulan la liberación de insulina. Esas con sus siglas en inglés conocemos como incretinas. Incretinas son sustancias, está conformada por una cadena polipeptídica, son unas hormonas liberadas en el tubo digestivo llamadas, son sustancias enteroendocrinas, ¿verdad? Que se liberan en el tubo digestivo y que viajan por el torrente sanguíneo para estimular, sobreestimular y para potenciar la estimulación en la célula beta para la liberación, para la síntesis y liberación de la insulina, para disminución y descenso de la glucosa circulante, principalmente la glucosa postprandial, es decir, la glucosa después de las comidas. Esto lleva muy pocos años descubierto y todos los seres humanos tenemos desarrollado, y hay grandes cambios y es muy prometedor las drogas, los medicamentos que se están produciendo ahora en el mercado del laboratorio por biotecnología molecular, ¿verdad? Produciendo unos medicamentos parecidos con la misma estructura química y molecular para generar entonces múltiples beneficios en el cuerpo, no solamente control metabólico, no solamente desciende el azúcar, sino que tiene varios mecanismos de acción y varios órganos diana en donde actúa realmente este medicamento, esta droga o esta molécula. El doctor De Fronzo también ya decía que el tratamiento oportuno, fíjense lo contradictorio que es o lo paradójico que es, porque en la línea del tiempo mis antecesores, los endocrinólogos diabetólogos que hacían diabetes, se retrasaban mucho en el uso de la insulina por muchos estigmas en el paciente, por mucho estigma en los médicos, por muchos preconceptos y prejuicios respecto al uso de la insulina. Entonces esperaba muchísimo tiempo para iniciar o decidirse a usar insulina. Viene la segunda era, viene la otra era donde me tocó vivir ya como especialista, en donde veníamos de una escuela donde debíamos intensificar la insulina y el uso racional de insulina, no esperar, no postergar el uso de insulina, sino que en el momento exacto insulinizar al paciente sin duda alguna. Y luego ahora estamos viviendo de nuevo una transición en tener que frenar un poco el uso de la insulina, retrasar un poco el uso, porque ya vienen las drogas prometedoras que retrasan el tiempo de la evolución de la diabetes, entonces retrasan el uso de la insulina, porque son drogas muy prometedoras. Y ya el doctor De Fronzo decía que el uso temprano de insulina es el fracaso en el tratamiento de la diabetes. Y esto decía, ¿por qué? Porque la insulina es una hormona sintética, análogas, humanas, ¿verdad?, que se producen por biotecnología, que al ser administrado en el cuerpo, el único efecto demostrado hasta hoy día es el descenso de la glucosa. Pero entonces estamos diciendo, y bueno, pero está genial, porque si logramos el objetivo, le aplicamos insulina y el paciente baja su azúcar, ¿qué más queremos? Pues nos quedamos demasiado cortos. Año 2020 no podemos basarnos solamente en bajar el azúcar, sino que tenemos que ofrecerle drogas, medicamentos o inclusive inyectables que no solamente baje el azúcar, sino que genere algún otro tipo de beneficio en algún otro órgano que es afectado por la diabetes. Tal es así que la Federación Americana que controla la aprobación de drogas y de medicamentos, como la FDA, que es la entidad mundial que regula la aprobación de los medicamentos, ya dijo que no va a aprobar ninguna droga, ningún medicamento como antidiabético oral, si es que no solamente demuestra seguridad cardiovascular, sino que no llega a demostrar un beneficio cardiovascular, o sea que produce un efecto en la reducción del azúcar, pero también debe producir un efecto benéfico a nivel cardio-cerebrovascular. Si no cumple estos dos criterios, no se van a aprobar ningún medicamento más a nivel mundial, porque estas drogas vienen muy prometedoras respecto a eso y vamos a ir hablando. La GLP-1, que son estas dos sustancias que se liberan en el torrente sanguíneo, vemos que producen múltiples efectos a nivel de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 órganos. La GLP-1 actúa en 5 de los 11 pasos. No hay otra droga como la GLP-1 y los inhibidores de la SGLT2 que vamos a ver después,
que produce un efecto benéfico o que actúa en varios aspectos en el mecanismo de la diabetes. ¿Por qué? Vamos a estar viendo de que esta es la imagen que se nos debe grabar, que se nos debe quedar, y esto es lo que ocurre 10 años antes de que hoy la diabetes se traduzca en una alteración laboratorial, porque primeramente recordando de que la diabetes en su mayoría de veces se diagnostica a través de un estudio al azar, es decir, el famoso doctor está por vencer mi seguro, quiero hacer un análisis de rutina, entonces se hace su análisis de rutina y ¡pum!, salta que tiene diabetes. O así también el paciente que tiene sospecha de diabetes porque dice que está gordito, come mucho, no hace actividad física, y dice mi mamá y papá lo son diabéticos, doctor, quiero hacerme mi control. Se hace su control, ¡pum!, salta que ya tiene diabetes. La mayoría, el 90% de los pacientes con diabetes tipo 2, se hace el diagnóstico por un hallazgo casual de un análisis de rutina normal. Entonces, como todos son estudiantes, probablemente en esta charla, y también son profesionales de la salud y médicos, entonces decimos, entonces, ¿dónde están los síntomas característicos de la diabetes cuando nos enseñaban que decían pérdida de peso, poliuria, polifagia y polidipsia? ¿Dónde están esas 4P? Esas 4P les voy a mostrar en qué fase de la historia de la diabetes se encuentra actualmente, hoy por hoy. Pero entonces esto es lo que se produce 10 o 15 años antes que nosotros podamos, antes que aparezca la diabetes de per se. ¿Qué hay, por ejemplo, a nivel hepático? Hay una disminución, hay un aumento de la producción de glucosa, aumenta la gluconeogénesis y aumenta también la glucogenolisis, es decir, que la glucosa que se reserva en el hígado, eso a través de un proceso de lisis, de ruptura, se libera, el del glucógeno pasa a ser glucosa y se libera el torrente sanguíneo. Eso no se sabe por qué va ocurriendo, pero una de las teorías más fuertes es que la insulina también se vuelve resistente en el hígado, entonces esa insulina resistencia hepática produce aumento de la producción de glucosa y aumento también de la ruptura de glucógeno para que sea liberado el torrente sanguíneo. Esto es uno de los 11 pasos que ocurre para que un paciente tenga diabetes. A nivel muscular, lo que ya sabemos, se reduce la captación, se produce la reducción de la captación de glucosa por el músculo porque hay una insulinoresistencia. Pero la insulinoresistencia es consecuencia de esto que vemos acá, que se llama liberación de ácidos grasos libres. Aumenta la lipólisis, entonces aumenta la liberación de ácidos grasos libres circulantes y eso me lleva a una insulinoresistencia. No se sabe por qué mecanismo hay un aumento en la liberación de incremento, ¿verdad?, de la liberación de los ácidos grasos libres. No se sabe por qué. A nivel de la célula beta, ¿qué ocurre? La célula beta va produciendo, se va muriendo por una programación de muerte celular conocida como apoptosis, como todos sabemos. Entonces la célula beta sufre porque hay un ambiente que le va dañando, todo el ambiente de estos genera un daño a nivel de la célula beta y esta se suicida. Y con el correr de los años entonces ya muere el 50% de la célula beta, por ende el 50% de la producción. A eso se suma también a nivel cerebral, no se sabe por qué ocurre, también que hay una disminución de los neurotransmisores a nivel cerebral, entonces también disfula lo que es el feedback negativo del proceso de retroalimentación neurohormonal y eso también produce una alteración en las hormonas contrarreguladoras del equilibrio, de la homeostasis de la glucosa. Entonces, ¿qué pasa con la célula alfa del páncreas? Va produciendo un exceso de glucagón. Sabemos que el glucagón, o glucagón como se conoce también, el glucagón es una hormona que produce hiperglucemia, es decir, es una hormona hiperglucemiante porque actúa a nivel del hígado, generando más y más aumento de producción de glucosa, gluconeogénesis a nivel hepático y también glucogenolisis. Acelera las reacciones del proceso de ruptura de la reserva de glucosa para que sea liberado en el torrente sanguíneo. Fíjense cómo hay una disregulación a nivel general en todo el cuerpo para que ocurra de forma silenciosa por 10 a 15 años todo esto en la diabetes. A nivel renal, ¿qué vemos?
Tampoco, o sea, se desconoce también el mecanismo de cómo el riñón empieza a generar, por un mecanismo desconocido, valga la redundancia, de que el riñón empieza a producir, aumenta la gluconeogénesis. Recordando que el riñón es uno de los órganos que produce una gluconeogénesis mínima, ínfima, que no aporta tanto a la glucosa circulante número, ¿verdad? Pero en la diabetes tipo 2, realmente la importancia del riñón en la génesis de la diabetes es en demasía porque aporta realmente a la glucosa plasmática importantes números de moléculas de glucosa liberadas porque aumenta la producción renal de glucosa y no solo que aumenta la producción renal de glucosa, sino que también aumenta la reabsorción de glucosa. Recordando un poquito que en el riñón, en el túbulo proximal, existen unos cotransportadores llamados sodio-glucosa, es decir, que hacen un intercambio con el sodio, quita sodio y vuelve a introducir dentro del túbulo, dentro del túbulo a la corriente, a la circulación sanguínea de los vasos que le rodean a los glomérulos. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Va un aumento de la reabsorción renal de glucosa. Entonces, paradójicamente, en vez de que el riñón empiece a eliminar y produzca glucosuria para que el cuerpo se deshaga, se pueda deshacer de toda la glucosa en exceso, contrariamente, el riñón juega en contra del cuerpo y empieza a reabsorber más glucosa. ¿Por qué se debe esto? Porque hay una replicación en los cotransportadores renal de glucosa, es decir, el paciente que tiene o que va a tener diabetes tipo 2, empiezan a haber una replicación de estos cotransportadores. Y si comparamos una persona sana con una persona que se está gestando para tener diabetes tipo 2, el que tiene diabetes tipo 2 tiene más cotransportadores que la persona sana, entonces aumenta más, en vez de eliminar glucosa, empieza a reabsorber más glucosa. Fíjense el mundo o el punto ciego en donde estamos entrando en el mecanismo fisiopatológico de la diabetes. A nivel intestinal, ese efecto que yo les dije, esto es un efecto que se demostró de que cuando nosotros consumimos carbohidratos, aminoácidos o glucosa de forma oral, se estimula la insulina, hay un aumento de la liberación de la insulina, porque estimula la secreción de esta hormona. Son dos las más conocidas, la más estudiada y las que existen en mayor abundancia, la GLP-1 y la GIP. Son siglas en inglés, glucagon-like peptide, o sea, péptido parecido al glucagón, y GIP, que también tiene su sigla. Entonces son prehormonas parecidas a la hormona glucagón, pero que en una de sus se van escindiendo y se van transformando y varían su cadena de aminoácidos para luego convertirse en unas hormonas neuroendocrinas que se van y viajan por el torrente sanguíneo, estimulan a la célula beta y potencia la secreción, síntesis y liberación de la insulina. Entonces, por ende, se potencia la acción hipo o normoglucemiante de esta hormona. Esto es lo que el diabético tipo 2 va perdiendo 10 a 15 años antes de que nosotros podamos ver un análisis de laboratorio casual. 10 a 15 años esto ya se va perdiendo, así que si nosotros podemos llegar o podemos dosar la creatina o hacer este estudio en nuestros pacientes, podemos probablemente evitar en su mayoría de veces, 90%, una progresión a una diabetes. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Fíjense cómo vimos todo el mecanismo de la diabetes para que se pueda dar toda esta alteración y para que se pueda diagnosticar en diabetes tipo 2. Tenemos 4 formas de diagnosticar diabetes. El diagnóstico de diabetes es un método muy sensible, poco específico, pero es muy importante y es muy indirecto, es decir, nosotros no hacemos el recuento de célula beta, no hacemos el dosaje en picogramos de insulina porque es una técnica muy cara, sí existe, pero lo que hacemos nosotros es dosar una molécula que con los reactivos y con las máquinas es muy sensible en la captación, en el recuento y en el dosaje, por eso hacemos el diagnóstico de diabetes por el recuento o el dosaje de una molécula muy sensible llamada la molécula de la glucosa. Es un método indirecto, ¿por qué? Porque lo que nosotros estamos dosando es el resultado
de la diabetes o de la falta de secreción de insulina o de la resistencia a la insulina o de la muerte celular, de la muerte beta celular. El producto estamos dosando y a través del producto estamos haciendo el diagnóstico, por eso se llama un método indirecto de diagnóstico. ¿Cómo hacemos entonces? Ante un paciente que respeta las 8 horas de ayuno, le hacemos una glicemia capilar de siendo igual o mayor a 126. No tenemos que tener inercia terapéutica. ¿Qué quiere decir inercia? Perdón, inercia diagnóstica. Quiere decir que si a nosotros nos llega un paciente que respetó las 8 horas y que tiene un laboratorio, una glicemia plasmática de 126, no dudemos en el diagnóstico, porque si nosotros como estudiantes de medicina o como profesionales de la salud ante esta situación dudamos, esa pequeña duda se llama inercia diagnóstica, porque le decimos, sí, fulanita, vos sabés que está ahí en el rango a partir de 126 de diabetes, pero probablemente vos comiste un poquito, entonces bueno, vamos a esperar un poquito más, vamos a repetirte tu estudio, dentro de 3 meses volver y vamos a hacerte otro estudio, vamos a corroborar si tenés diabetes. Esas palabras que nosotros le decimos al paciente, el paciente paraguayo automáticamente traduce y entiende lo siguiente. Dice, llega a la casa y dice, no tengo diabetes, mi médico me dijo que no tengo y que no tomo por ende ningún medicamento. Y si no tomo ningún medicamento es porque estoy sano. Ese es el concepto del paciente. Esta acción, esta inercia diagnóstica, nosotros como médicos especialistas nos roban entre 2 a 5 años del diagnóstico, porque el paciente no va a volver en 3 meses, porque en su psiquis está de que el paciente no tiene diabetes y que le salió no más alto, pero que eso fue producto de las emociones, producto de que la abuelita falleció, producto del resto de la preocupación de la pandemia. Eso es nomás luego porque Marito, etcétera, porque el ministro de Salud, lo otro y lo otro. Entonces, ante esto a nosotros nos cuesta muy claro como especialistas, porque estamos perdiendo meses y años luz que el paciente tenía para poder prevenir y retroceder en la progresión de la diabetes. Entonces, glicemia igual o mayor a 126 ya hace el diagnóstico de diabetes sin dudar. O tenemos otro segundo criterio diagnóstico de prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra basal y a las 2 horas. Igual o mayor a 200 miligramos de azúcar a las 2 horas después de una prueba de tolerancia. Ya hace el diagnóstico. Falta, si a nosotros le pedimos una prueba de tolerancia y me viene 201, ya está el diagnóstico de diabetes. Ya no hace falta volver a pedirle una hemoglobina glicada, ya no hace falta volver a pedirle una glicemia basal, ya no hace falta pedirle una glicemia al azar. Sí podemos pedir una glicada para saber más o menos si hace 3 meses tenía la diabetes o si ya tenía más, ¿verdad? Para eso sí nos sirve eventualmente la glicada. Entonces, otro criterio diagnóstico es la hemoglobina glicosilada, pero por el método estandarizado, no todas las glicadas nos sirven. En los laboratorios del interior existen otros métodos que dosan y que te quitan el resultado de la hemoglobina glicosilada, pero no son las aprobadas, por ende no son muy específicas. Son sensibles, pero poco específicas. Eso quiere decir que si sale positivo a través de otras técnicas de glicada, no necesariamente significa que sea diabetes, porque no está estandarizado. Es muy sensible y poco específico. Entonces, si nosotros sabemos, porque cuando nosotros veamos el laboratorio, nuestra mamá, nuestra abuela, nuestros familiares, ahora por ejemplo la pandemia le salvó a muchos estudiantes de medicina, como yo siempre digo, porque yo a partir del primer año de la facultad al 6º año de la universidad, yo dejé de irme a velorios, a restos, a cumpleaños, pero no por falta de tiempo. Cuando yo entré en el primer año de la facultad, todos mis familiares me apuraban con radiografía, electrocardiograma, me decían qué medicamento puedo tomar, cuando nosotros sabemos que la carrera de medicina es una carrera progresiva, donde primero conocemos anatomía, la estructura, cuántos órganos tenemos, interpretamos que hay 2 riñones, que no hay 2 corazones, que hay un solo corazón, que hay 2 testículos. Entonces vamos interpretando eso, lo sabemos cómo funciona, lo sabemos cómo está alterado, lo sabemos cómo tratar. Bueno, entonces mis familiares no podían entender que yo tenía que esperar 5 años para poder darle una solución, una respuesta a su electrocardiograma o a su radiografía de tórax. Por eso dejé, la pandemia le salvó, porque entonces ahora están prohibidas todas las
están prohibidas todas las reuniones, aglomeraciones, por ende, entonces nadie le muestra el laboratorio a nadie. Pero si esto les pasa a ustedes como estudiantes, no duden en el diagnóstico. Si tiene una glicemia de 126, ya está, no hay nada que dudar. Si tiene una glicada por el método estandarizado que se llama cromatografía de alta eficacia, entonces ya está el diagnóstico. O hacemos un al azar mayor o igual por encima de 200, ya está. Entonces, ¿cómo clasificamos a la diabetes? Es otro gran desafío de la endocrinología, porque tenemos diabetes tipo 1, que tiene una causa autoinmune, no autoinmune también tiene, y la diabetes tipo 2, que en su principal mecanismo ocurre la resistencia a la insulina, pero esto no es todo. Y también la actualización que les traigo ahora del A 2020, de la guía americana, es que nosotros hoy por hoy ya podemos demostrar a través de un estudio multicéntrico que se realizó, que duró 7 años, que podemos nosotros demostrar que la diabetes tipo 2 tiene varios subtipos, tiene subtipo A, B, C y D. Y esto a mí recién yo podía ver, y les voy a contar mi experiencia personal, la redundancia, porque yo tengo mis dos padres que son diabéticos o que viven con la diabetes. Mi papá por un lado con todos sus hermanos diabéticos y mi mamá por un lado con todas sus hermanas diabéticas, y le explico qué es lo que yo veía que me hacía de interrogancia, y yo ya sabía sin un sustento teórico que había varios tipos de diabetes tipo 2. Mi papá es diabetes tipo 2, que tiene la misma edad de mi mamá con diabetes tipo 2 también. En mi mamá predominaba una obesidad, un poquito de sobrepeso y obesidad tipo 1 marcada con todas las hermanas, que respondía bien a los antidiabéticos orales llamados metformina, un insulino sensibilizador. Sin embargo, mi papá, de la misma edad, con diagnóstico de diabetes tipo 2, con todos sus hermanos, y no es obeso, no respondía a los antidiabéticos orales y requerían de altas dosis de insulina como todos sus hermanos. Entonces yo en mi propia familia podía haber dos subtipos o dos variantes de la diabetes tipo 2, y hoy por hoy el A 2020 ya nos trae lo que me pasaba, la interrogante que yo tenía, lo que nosotros todos los médicos veíamos en la práctica médica. Ahí es cuando fulanita de la despensera al frente se le trata con insulina, y a la otra le dice, toma, aplicate insulina porque mi médico me recetó y vos también tenés diabetes. O la otra, yo tengo diabetes, mi médico me indicó metformina, toma también vos metformina, no hace falta que consulte porque total es diabetes tipo 2 también. El número 2 es el doctor, que es la diabetes, ¿verdad? Entonces no es así, porque hay que individualizar al paciente y subclasificar, y es necesario rotular y clasificarle y gradificarle a nuestros pacientes, porque a eso vamos a decidir en qué me ofrecer a nuestro paciente. Por eso la importancia de conocer el mecanismo fisiopatológico de la diabetes. Otro tipo específico de diabetes, como modo de efecto genético en la acción, enfermedad del páncreas, por fármacos. Tenemos, como conocemos también, la diabetes mellitus gestacional y otros múltiples, digamos, clasificaciones de diabetes tipo 2, porque recuerden que la clasificación y la fisiopatología es el gran desafío de la endocrinología para que va avanzando con el correr del tiempo. Hablando de correr el tiempo, esta es una gráfica que muestra la historia natural de la diabetes tipo 2. ¿Sí? Esto, recuerda, si ustedes se graban en la cabeza después de esta charla, que la diabetes es una enfermedad que progresa, es una enfermedad crónica, entonces vamos a poder entender cómo nuestro paciente inicia acá y termina acá con alto requerimiento. Porque lo que nosotros los médicos debemos intervenir ante el diagnóstico de diabetes una vez diagnosticado, y nosotros no le podemos prometer que la enfermedad no va a progresar, porque genéticamente ya está el cuerpo codificado para que esta enfermedad vaya siendo progresiva. Nosotros no jugamos la cura de la diabetes, pero sí podemos jugar con el tiempo. Eso sí podemos regular, y no que seamos productor de esta serie tan famosa Dark, que viajaba en el tiempo y podía alterar el tiempo. Lo que nosotros sí podemos alterar es la rapidez con que va a progresar esta patología, y depende de ustedes y depende de mí alterar el tiempo en la evolución de la diabetes, y ahí podemos ser mucho más representativos y mucho más relevantes que la serie de Netflix,
porque vamos a contar un antes y un después de la historia natural de la diabetes, porque intervenimos a esta patología, podemos jugar con el tiempo y a nuestro criterio vamos retrasando la progresión de la diabetes, solamente por intervenciones que hacemos. Entonces, para eso vamos a ver la historia natural de la diabetes. Acá estamos viendo el color amarillo, cómo es la función celular beta celular. Vemos cómo hay un aumento progresivo en la función, eso se traduce con la liberación de insulina. Fíjense que antes del diagnóstico, menos de 10 años, fíjense lo que ocurre. Hay un aumento progresivo en la función de la célula beta, se libera insulina, se va liberando insulina. ¿Por qué se libera? Porque hay un estado de hiperinsulinismo, porque va aumentando con el correr de los años la resistencia a la insulina por todos los mecanismos que nosotros vimos. Entonces hay una insulina resistencia marcada, por ende hay un aumento en la secreción de la insulina y va aumentando progresivamente el aumento de la glucosa plasmática, de la glucosa en sangre. Y eso con el correr de los años, acá deberíamos hacer el diagnóstico casual, pero fíjense que nosotros estamos en la historia natural, llegamos acá en el diagnóstico. ¿Cuándo llegamos al diagnóstico? Cuando yo tengo pacientes, más del 30% de mis pacientes de reciente diagnóstico llegan y consultan porque son direccionados a mi consultorio porque tienen los síntomas floridos de diabetes. ¿Cuáles son los síntomas floridos de diabetes? Los síntomas floridos son las 4P, poliuria, polidipsia, pérdida de peso y polifagia. Pero ¿cuándo ocurre eso? Son signos típicos, característicos, no de diabetes, porque eso ya acá nosotros deberíamos hacer el diagnóstico. Las 4P son signos de un marcador que se llama insulinopenia, es decir, cuando el paciente empieza a tener falla de la célula beta, un descenso marcado de la insulina en el cuerpo, ahí vienen las 4P, polidipsia, poliuria, pérdida de peso y polifagia. Entonces, porque la insulina es una hormona anabólica, que inclusive los fisicoculturistas me llegan a mi consultorio y me piden que yo le transcriba insulina, y no voy a hacer, porque la insulina es la única, una de las pocas hormonas endocrinas que tiene un efecto anabólico, es decir, aumenta de peso, pero porque aumenta la capacidad celular o aumenta la sensibilidad para que puedan introducirse aminoácidos dentro de la célula. ¿Qué significa? Que si yo me aplico y empiezo a comer muchas proteínas, las proteínas están conformadas también por cadena polipeptídea, estas proteínas van a ingresar a la célula si yo como proteínas. Si yo como carbohidratos, son estas cadenas de aminoácidos las que van a ingresar dentro de la célula, por ende va a aumentar el peso, pero por grasa y por glucosa. Y si yo también, dependiendo de qué es lo que consumo para que pueda ser utilizable por la célula. Entonces, nosotros vemos, el gran desafío nuestro no es llegar acá en el diagnóstico de diabetes, sino que llegar acá en este proceso, inclusive muchos antes. Ya se está hablando de hacer un diagnóstico genético, que si se descubre el gen, podemos usar el gen y ya le podemos predecir al paciente que va a tener diabetes en los próximos 20 años. Eso significa llegar a esta línea de tiempo y evitar todo esto, porque fíjense que entre la resistencia a la insulina, fíjense cómo hay una mayor predisposición a las complicaciones macro y también microvasculares. Es decir, que al momento del diagnóstico nosotros ya tenemos 50% de nuestros pacientes ya desarrolla diabetes, complicaciones. ¿Cuáles son los tipos de complicaciones de la diabetes? Tenemos un infarto, un ataque cardíaco, un infarto agudo de miocardio, no mortal o mortal, ¿verdad? O muerte por enfermedad cardíaca, una arteriopatía, una enfermedad arterial periférica, una retinopatía diabética, un glaucoma, aumento de la hipertensión también del ojo ocular, pie diabético, amputaciones, enfermedad renal, o sea, insuficiencia renal, también una neuropatía autonómica, neuropatía periférica y un accidente cerebrovascular. Son las complicaciones más conocidas que se traduce clínicamente en estas complicaciones, pero vemos que las complicaciones van más allá
de atacar estos órganos grandes, sino que el daño que se va produciendo por esta glucosa, que es dulce nomás, ¿verdad? Como yo le digo a mis pacientes, ese dulce nomás que hay en exceso, no porque seas tan carismática, le digo a la paciente, sino que por un trastorno que ocurre en tu cuerpo, ese exceso de dulce no es beneficioso, va produciendo daño molecular, específicamente va produciendo daño mitocondrial, donde entonces hay célula, hay mitocondria, hay daño entonces mitocondrial. Va a haber un daño en esa célula, en ese tejido y por ende en ese órgano. Entonces, ¿cómo abordamos entonces la diabetes? Para ir terminando de hablar de la importancia, modificación en el estilo de vida. Lo primero que si el paciente fuma es hacerle un stop al tabaco, stop al cigarrillo y stop al hábito tabáquico. De disminuir o evitar hacerle un stop a estos pacientes. Dieta y ejercicio principalmente anaeróbico. ¿Por qué? Porque los ejercicios que utilizan musculatura o el uso de músculo aumenta la sensibilidad. Los ejercicios aeróbicos hacen que aumente o disminuya la resistencia a la insulina a nivel muscular a través de los transportadores GLUT4, pero el ejercicio anaeróbico, es decir, el que utiliza musculación, utiliza músculos, el que hace pesa, entonces lo que utiliza de más energía, utiliza de más el combustible, por ende podría producirse más un descenso de peso y por ende un descenso de la glucosa circulante, porque la célula necesita requiere más de combustible corporal, entonces por eso se recomienda el ejercicio anaeróbico. Entonces, no solamente fijarnos en el control glucémico, sino que también ver el perfil lipídico, descender el LDL, descender los factores de riesgo que son modificables, como el sedentarismo, el tabaco, el alcoholismo, el exceso de peso. Esos son factores modificables, no así podemos alterar los factores no modificables como la genética, la etnia, el sexo y la edad. ¿Sí? Bueno, entonces hacemos primeramente todas las guías tanto americana como europea, lo nuevo de la guía americana es que nos ofrece entonces una amplia gama de antidiabéticos orales. ¿Cuáles son los antidiabéticos orales? Los que producen disminución en la absorción de glucosa a través de los inhibidores de la alfa-glucosidasa, a través del mecanismo tiene mucha insulinoresistencia por obesidad marcada, obesidad extrema, tenemos los insulinos, entre comillas, sensibilizadores, como la metformina y las glitazonas, ¿sí? Las glitazonas, como la pioglitazona, rosiglitazona, son fármacos antidiabéticos orales que su mecanismo de acción es disminución de la resistencia o aumento de la sensibilidad, tanto hepática como muscular de la acción de la insulina. Y la metformina tiene otro mecanismo de acción que lo que hace es impedir o inhibe la producción hepática de glucosa y consecuentemente aumenta la sensibilidad a la acción de la insulina por los transportadores. Por eso la metformina no es un insulino sensibilizador por excelencia, pero secundariamente produce una insulinosensibilidad. Una insulinosensibilidad. Entonces, vemos la supresión inadecuada de glucagón, también con los inhibidores de la EPP4. Recuerden que las células alfa empiezan a producir glucagón en demasía por un mecanismo de alteración contrarregulador, por un trastorno por las hormonas contrarreguladores. Esto potencia el estado de hiperglucemia, recordando que el glucagón es una hormona hiperglucemiante. Si ocurre una disfunción aguda de la célula beta, responde muy bien a las sulfonilureas y a las glinidas. ¿Sí? Y si hay una insuficiencia crónica en las células beta, se puede inhibir a través de la DPP4 o de los incretinos miméticos que vamos a ir viendo. Todo se produce en un trastorno, en un control de la glucosa. Entonces, sabiendo el mecanismo básico de acción de estos antidiabéticos orales, entonces, ¿qué nos habla la guía americana año 2020? Nos habla de que al inicio del diagnóstico, ante el diagnóstico reciente, se sugiere cambio en el estilo de vida
y luego si no se llega al objetivo en el control del azúcar, entonces iniciar esta droga llamada metformina, que es una droga barata, es una molécula muy noble, es una molécula muy aceptado por el cuerpo humano y también por la jerga médica. Entonces, iniciar metformina a dosis baja, luego ir potenciando. A los 3 meses no vuelve a tener un buen control glucémico, se puede combinar la metformina con cualquiera de la gama terapéutica o del arsenal terapéutico que hoy nos ofrecen. ¿Qué es lo que varió con la Guía Americana 2020? Que iniciar metformina siempre, pero hacer la estratificación de riesgo. Si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular, automáticamente elegir fármacos o drogas que aparte de bajar la glucosa, produce un efecto benéfico en reducción de eventos o nuevo evento cardiovascular. Entonces, eso es lo nuevo de la guía americana. Ya no nos basamos en el costo, ya no nos basamos en el tiempo de que si fue un paciente con reciente diagnóstico. Un paciente que hoy cae en el consultorio, le hacemos el diagnóstico de diabetes y tiene alto riesgo cardiovascular según la estratificación de riesgo, automáticamente debo pasar a medicamentos o a drogas que está demostrado producen beneficio cardiovascular. ¿Cuáles son esos? Inhibidores de la SGLT2 y las incretinas que yo les dije que iban a ser muy prometedoras. Las incretinas llamadas GLP-1 y GIP. Entonces, eso es lo nuevo de la guía americana. Si vamos a iniciar tratamiento, debemos hacer estratificación de riesgo. Si sale muy alto riesgo cardiovascular y tiene riesgo de insuficiencia cardíaca, usamos GLP-1. Pero si tiene alto riesgo cardiovascular con un componente aterotrombótico, sabemos, tiene sospecha y angina, le hacemos una ecodoppler de vasos carotídeos y se ve una lesión de la capa media o de la célula, de la posición media de la arteria, entonces debemos usar unos inhibidores de la SGLT2. ¿Qué son los SGLT2? Son cotransportadores que se utilizan para inhibir, o sea, son enzimas, moléculas, que inhiben a los cotransportadores. Entonces, el paciente, en vez de reabsorber glucosa, empieza a eliminar en demasía la glucosuria, por ende, mejora mucho los síntomas respiratorios debido a la insuficiencia cardíaca congestiva, porque el paciente, para perder mucha glucosa, debe perder mucho líquido, mucha agua, para tratar de impedir la eliminación hiperosmótica o el aumento de la osmolaridad de la orina. Entonces, por ende, produce mucha glucosuria y por ende el paciente pierde peso y también va perdiendo líquido. Entonces, mejora los síntomas respiratorios del tipo de retención de líquido. Eso es lo que varía la guía 2020 respecto a otras guías, que debemos estratificar el riesgo y utilizar los medicamentos que están demostrados producen efecto benéfico. Esta es la guía europea que no se ha actualizado, que prácticamente la guía europea, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, tiene muy en cuenta, no tiene en cuenta el costo, no le importa, porque estos medicamentos prometedores que producen un efecto benéfico a nivel cardiovascular son muy caros. Y la ADA tenía, mejor dicho, sus referencias, es decir, vamos a esperar porque son drogas muy caras, entonces vamos a ofrecerle otro arsenal terapéutico. La guía europea decía que no, groseramente decía, no me importa el costo del paciente, pero el costo, comparando costo, estilo de vida y calidad de vida, entonces no hay precio por el corazón, no hay precio por el riñón. ¿Qué le digo yo a mi paciente? Que el riñón que hasta hoy día, que existe el trasplante, que se puede trasplantar, pero que entonces se va a salvar de un trasplante, va a salir, si no se cuida o si no gasta, porque me dicen, doctor, es muy caro el tratamiento, yo no puedo. Y yo le explico la importancia, porque si no gasta en tratar su diabetes con estas drogas muy prometedoras, va a llevar a insuficiencia renal. Entonces, si encima se hace un trasplante, que es la solución, tiene que ir a comprar el riñón por tráfico
de órganos y corre el riesgo de irse preso. Así es, siempre yo le explico. Entonces vale la pena gastar un poco, hacer un pequeño esfuerzo en esta droga donde yo ya sé que me va a prevenir una nefropatía diabética o una insuficiencia cardíaca o un evento cardiovascular. Entonces la guía americana ya hace 3 años decía, no importa el costo, no importa, denle lo mejor que tienen para ofrecerle a su paciente según la estratificación de riesgo. Y la guía americana nada más hace 2 años y ahora empezó la gran campaña de estratificación de riesgo. Bueno, después, esto es el algoritmo, ¿verdad?, de la monoterapia, de la doble terapia, triple terapia. Nosotros hacemos el diagnóstico hoy de diabetes menor a 7.5. Podemos iniciar con cualquier droga, monoterapia, cualquiera, metformina, GLP-1, esta es la guía americana, pero la guía americana de endocrinólogos clínicos. Porque la guía americana de diabetes te dice iniciar con metformina más combinar cualquier medicamento si tiene alto riesgo cardiovascular. Y la guía europea te dice no importa, empezar con cualquiera. No me importa a mí el precio, me importa el producto final, que es disminución de riesgo cardiovascular y de complicaciones diabéticas. Entonces, en la monoterapia podemos empezar con cualquier molécula, con cualquier droga, no independientemente del precio. Iniciamos nosotros con metformina, podemos iniciar con sitagliptina, linagliptina, que son inhibidores de la DPP4, podemos iniciar con GLP-1, que son agonistas receptores de GLP-1 que tienen muy buena acción, podemos iniciar con los SGLT2, en amarillo está, no está tan indicado, pero bueno, podemos indicar, no está contraindicado. Y respecto a la hemoglobina glicosilada, vamos cambiando el arsenal terapéutico y hacemos una línea en la progresión de la enfermedad y vamos viendo de que todas las patologías, todos los casos diagnosticados, probablemente en algún momento de la vida va a caer en el uso de la insulina, porque es una enfermedad progresiva donde nosotros no jugamos con el futuro, sino que jugamos con el tiempo, o sea, jugamos con el retraso de las complicaciones y el uso de la insulina. Entonces eso es lo que hoy nos ofrecen, aparte de los inhibidores de la SGLT2, que son la famosa empagliflozina, que son la dapagliflozina que tenemos acá en nuestro país, producen un descenso importante de peso y por ende el paciente baja peso, ¿verdad?, por ende mejora la resistencia a la insulina y por ende mejora el control glucémico. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en un paciente con diabetes. Hay una glicemia prandial, aumento, el paciente come, hay un pico hiperglucémico, pero esto no se correlaciona con el pico de hiperglucemia postprandial. Esto es lo que se pierde. Entonces, lo que hacemos nosotros es reemplazarle o tratar de simular la insulina secretada en el cuerpo, tratar la fisiología normal de la insulina a través de la glucemia prandial y la insulina basales, ¿sí? Porque esto es el efecto que se pierde del diabético y esto también se ve si le administramos glucosa basal. Bueno, ¿qué son los análogos de insulina? La insulina, los análogos son lo más parecido, lo idéntico, pero no igual en 100% a la insulina normal, humana, propia del cuerpo. ¿Por qué? Porque necesariamente se deben hacer algunas alteraciones, se debe modificar por biotecnología la cadena y la estructura química de la insulina para poder jugar, también digo la palabra jugar, con la vida media, con la vida circulante de la insulina, con el inicio de acción. Por eso vemos que la insulina se clasifican en los de larga duración, de ultra lenta, de intermedia o las ultra rápidas o rápidas. Aunque ahora también ya existen las insulinas ultra rápidas llamadas faster insulina, que todavía acá en Paraguay no hay. Entonces, ante el fracaso de los antidiabéticos orales, cuando no llegamos al control glucémico, entonces pasamos ya a una insulina basal. ¿Cuáles pueden ser la insulina basal? Pueden ser la glargina, U100
y puede ser también la glargina U100, la glargina U300, que significa 300 unidades en 1 ml, y Lantus, que significa 100 unidades internacionales de insulina en 1 ml. Entonces podemos usar esas dos ultralentas, podemos usar la NPH, que tiene una vía media de 12 horas, 14, por eso se aplica 2 veces al día. La insulina basal como Lantus, como la glargina U100 y U300, se aplican cada 24 horas. Acá vemos cómo al aplicarse la insulina, fíjense cómo va ocurriendo, y luego esto se me fue de forma muy lenta se va a ir liberando dentro del tejido celular subcutáneo, y posteriormente se va ingresando al torrente sanguíneo para producirse lo que es para el descenso de peso. Entonces, volviendo, ¿cuál es nuestro control, nuestro objetivo en la diabetes? Haciendo una síntesis de todo esto, es antidiabéticos orales, iniciarle con antidiabéticos orales, pero no solamente basarnos en el control glucémico, sino que abordar más allá, bajarle su LDL, bajarle la presión arterial, bajarle de peso, controlarle todos los factores de riesgo que se puedan modificar, porque si yo me centro en bajarle el azúcar, pero el paciente sigue con hipertensión arterial, sigue subiendo de peso, sigue con su LDL, que es el famoso colesterol mal aumentado, sigue con hipertrigliceridemia y sigue con una obesidad abdominal, entonces no le estoy ofreciendo absolutamente nada, me quedo muy corto. Yo debo ofrecerle un medicamento o una droga que baje de peso, que no produzca hipoglicemia, que baje el azúcar también, que produzca una protección renal y un beneficio cardiovascular en cuanto a la reducción del riesgo o de probabilidad de nuevo evento cardiovascular. Si no me baso en eso, entonces el paciente va a infartar. Y les voy a contar mi caso. Hace 2 años se venía esta tendencia de no ser o de evitar el ser glucocéntrico. Cuando yo vengo del Congreso Americano de Diabetes, con esta nueva tendencia, mi papá diabético, 15 días antes, después del Congreso, yo le empiezo a dar una nueva droga y 15 días después tuvo un infarto. Tuvo una colocación de 2 stent, y esa es la charla que yo suelo dar de mi experiencia personal, porque los cambios que tuvo que ocurrir dentro de mi familia o dentro del hogar por un pequeño, entre comillas, infarto, que gracias a Dios pudo superar, tiene un doble stent, tiene 2 stent, pero mi papá solamente era diabético, mi padre solamente era diabético, entre comillas, no tenía hipertensión arterial, no tenía obesidad, no tenía dislipidemia, sí era sedentario, sí tenía hereditario y sí tenía la edad y esto que era de sexo masculino. Entonces, yo le digo a mis pacientes, si mi papá estando en mi casa un sábado de noche, cuando yo iba a salir, que primera vez después mucho tenía libre para salir a cenar y a hacer un evento social, entonces mi papá tuvo que infartar, y menos mal me di cuenta, porque como ustedes saben, el paciente con diabetes no desarrolla toda la sintomatología de un infarto agudo del miocardio, no te dice tengo un dolor precordial, sino que simplemente le di un poco raro, le di un poco, estaba un poco con el brazo dolorido, el brazo derecho dolorido, el hombro, me dice me duele el hombro. Entonces la primicia que tuve fue medirle el azúcar por encima del valor normal, le tomé la presión, estaba por encima del valor normal, muy por encima, no era hipertenso. Ante la duda le dije, papá, vamos al sanatorio, porque evidentemente vos sos un paciente diabético potencial, tenés todos los criterios, tenés todo el terreno fértil para desarrollar un infarto. Le llevo un síndrome coronario sin elevación del ST, pero con una movilización fuerte de la troponina, o sea, de las enzimas cardíacas, y ahí nomás ya tuvo que entrar a colocarse el stent. Entonces, eso le a mis pacientes. Hoy las complicaciones diabéticas ocurren, ya no es como antes que pasaban al azar o era por sorteo. A mí no me va a tocar. Está demostrado, según los últimos artículos, de que todo lado y si desarrolla algún tipo de complicación diabética. Y eso se debe a factores genéticos. Si en la familia hay diabéticos, pero predomina la amputación, probablemente ese paciente se va a amputar.
Entonces, ojo con el pie, porque la primera complicación en la diabetes que va a tener es el pie. Si vemos otro paciente con diabetes, con mal control metabólico, que tiene en la familia, preguntamos si tiene diabetes, dice que su mamá murió de un infarto, ojo con el corazón de ese paciente que está consultando, porque probablemente ya tiene alterado, ya tiene placa ateromatosa, ya tiene un daño endotelial. Pídanle una ecodoppler carotidio y ya van a fijarse que la íntima ya está dañada o la túnica media ya está dañada y eso ya te predice que va a tener un evento cardiovascular en los próximos años. Entonces, no solamente acá volvemos a semiología cuando nos hacían el análisis del examen físico, cuando nos hacían nuestros docentes, profesores, nos hacían el énfasis de pregunten cuáles son las patologías que hay en la familia. APF, antecedentes patológicos familiares. Mamá, papá tiene diabetes. No nos quedemos cortos en mamá, papá tienen diabetes, sino que pregunten de qué falleció, si ya falleció y si sigue vivo, qué tipo de complicaciones tiene. Si te dicen se amputó, ojo que ese paciente ya tiene un daño, ya tiene una neuropatía o ya tiene una arteriopatía obstructiva crónica a consecuencia de la diabetes. Si te dice que su mamá o su papá o su tío ya entró a diálisis, ojo que si usted le pide un perfil renal, una funcionalidad renal, probablemente ya está disminuido el filtrado glomerular renal. Lo primero que aparece es lo que predomina en el factor genético, porque para las complicaciones de la diabetes no solamente tiene que haber un microambiente en el sentido no tiene que haber solamente un efecto de la diabetes, no solamente tiene que haber un microambiente, un trastorno un mal control metabólico, sino que tiene que haber un factor genético también de base, un factor hereditario predispone a qué complicación va a desarrollar diabetes. Eso significa que si yo tengo una población de 500 pacientes que todos tienen una glicada de 12, muy por encima del objetivo, uno me va a desarrollar una ACV, otro me va a desarrollar un infarto, otro una amputación, otro una nefropatía, otra una ceguera. No todos van a desarrollar todo al mismo tiempo porque tiene mucho que ver la agregación familiar para las complicaciones. Entonces, cuando entendamos que el abordaje terapéutico de la diabetes no solamente se basa en bajarle el azúcar, probablemente la historia de nuestros pacientes y de nosotros va a cambiar. Y es ahí cuando muy orgulloso, digamos, cuento mi gran mentora, la doctora Menoni y la doctora Balinotti, cuando ellos decían, van a cambiar probablemente el mundo. Sí, porque cuando ustedes intervengan de esa forma en sus pacientes con diabetes, van a cambiar realmente el mundo, van a cambiar su economía, van a cambiar su aspecto social, van a cambiar su hogar, porque lo que representa un evento cardiovascular, ya sea del tipo infarto o sea un accidente cerebrovascular, tiene altísimas repercusiones a nivel económico, social, y hay un antes y un después de una complicación diabética. Y eso se ve reflejado, lo que yo vi por mi propia experiencia, y se ve en lo que me cuentan los pacientes, que por ejemplo, era una paciente, el otro día atendí por telemedicina, una paciente de 56 años, joven prácticamente, sexo femenino, que tuvo una ACV y quedó con una hemiplegia parcial, pero así, hemiplegia en silla de ruedas, y era simplemente porque su médico no le dijo, o sea, tratate tu hipertensión porque sos diabética y sos hipertensa, y a 56 años va a quedar inválida. Quedó inválida, tuvo que venir a vivir a Asunción, eso representó venir a molestar, entre comillas, la casa de su hijo que estaba en Asunción, tuvo que venir la hija a dejar el colegio del interior, venir para cuidarla a su mamá, y también el esposo, que era agricultor, también tuvo que venir a Asunción a quedarse con la esposa. Le pregunto al esposo si cómo él se siente, me dice que está con estado deprimido porque era un paciente, porque él como esposo era un paciente relativamente sano que trabajaba en el interior de agricultor y que ahora no puede hacer ningún trabajo porque se encuentra en la ciudad, fuera de su ambiente donde creció, fuera de su microambiente, fuera de su ecosistema. Entonces, a eso sumado a las complicaciones, se me suma el factor psicológico de vivir en la ciudad, de que esta mi paciente se sentía incomodar a su hijo, eso le hacía una retracción emocional, y a eso se le suma también un factor depresivo porque se quedó en silla de ruedas con complicaciones de la diabetes, y encima también sumado que le ve su marido que todos los días llora porque le extraña a su vaca y extraña también la vida de la agricultura porque tenía su huerta y demás.
Entonces, cuando nosotros entendamos esto, va a cambiar, como decía mi jefa, la doctora Balinotti, la historia de la humanidad, porque cada uno de nosotros va a aportar un grano de arena en la familia, o sea, en el paciente, y eso va a tener grandes repercusiones en forma positiva, va a generar impacto de forma muy positiva. Termina entonces esta charla, acuérdense del círculo azul, que era el logo de la diabetes, pasamos al siguiente círculo, que es el logo, se acuerdan del mecanismo fisiopatológico, y para terminar la charla me quedo con este círculo, y este es el círculo, el nuevo símbolo que yo propiamente bauticé y donde tengo la oportunidad de transmitir mi experiencia y conocimiento. Trato de transmitir que este va a ser el nuevo círculo de la diabetes. Fíjense que es un círculo de diabetes con dos manos que están tratando de cuidar el corazón y el riñón. ¿Por qué eso? Porque hoy nuestro objetivo en el tratamiento de la diabetes debe ser generar conciencia, educación y pensar que el corazón es uno, que no se encuentra en un supermercado y que el riñón también, y que debemos primar en el cuidado del tratamiento de la diabetes. Pensar en la diabetes, tratar la diabetes, pero cuidar estos dos órganos. Y también acá falta un pequeño cerebro, ¿verdad? Para el tema del ACV, y tratar de cuidar a estos dos órganos como lo más preciado que tenemos, porque así es la verdad. Entonces, muchas gracias por eso, por el espacio, muchas gracias a la SOCEM UCB por la invitación. Gracias a todos por haberme escuchado. Estoy un poco ronco. Estoy un poco ronco porque ¿cómo les digo? Estoy un poco ronco porque estuve de charla en charla todo el día de la mañana, estuve en IPS haciendo charlas también, entonces por eso estoy ronco y me tiembla un poco la voz. Contigo, Juana, acá yo veo que tenemos preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Excelente ponencia. Ahora daremos el tiempo para las preguntas correspondientes y tenemos algunas en donde dice Emanuel Goiris, si se puede hablar otra vez sobre el efecto de incretina. Sí, voy a resumir en 5 palabras. ¿Cómo puedo dejar de compartir la pantalla, Juana? A ver, para que me puedan ver bien. Sí, doctor, puedes compartir nomás. No, es lo que no, ¿estoy compartiendo o no compartiendo? No se ve, doctor. Ah, pero se ve mi cara. Sí, se ve tu cara. Ok, bueno, perdón. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para el efecto incretina? ¿Qué significa? Se descubrió apenas 5 años, como mucho. El efecto incretina significa de que cuando nuestro tubo digestivo, cuando nuestro intestino delgado está en contacto directo con la glucosa, empieza a secretarse estas dos hormonas que viajan por el torrente sanguíneo y van y estimulan a la célula beta. Ese es el efecto incretina. Este efecto se pierde 10 a 15 años en el paciente con diabetes tipo 2. Eso quiere decir de que el paciente consume, agarra glucosa o carbohidrato, come y no se estimula la síntesis ni la liberación de estas incretinas llamadas GLP-1 y GIP. Entonces, por ende, no se potencia la acción de estimular a la célula beta. ¿Sí? Hay una pregunta que vi que decía: ¿en qué momento insulinizar? Creo que es muy rápido por cuestión de tiempo, porque en realidad diabetes para desarrollar en varias charlas es extremadamente complicado y es un gran desafío poder resumir en una sola clase y más en 50 o 60 minutos. Entonces, ¿en qué momento insulinizar? Iniciamos los antidiabéticos orales y ante el fracaso, entre 3 a 6 meses, le insulinizamos al paciente. No hay vuelta atrás. ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros todos los días? Que el paciente tarda muchísimo el paciente el médico tarda en insulinizar porque el paciente mismo duda. Eso se llama inercia terapéutica, es decir, bueno, vamos a esperar 3 meses más y vamos a ver qué tal viene, y cuídate la señora, y vamos a ver, pero ya sabemos que no se va a cuidar, pero como nosotros no queremos insulinizar porque tenemos miedo, entonces
vuelve el paciente, no vuelve dentro de 3 meses, vuelve dentro de un año, porque el paciente no es disciplinado y más acá que predomina la indisciplina de nuestra población paraguaya. Entonces, debemos no esperar y más de 3 meses, si no llegamos al objetivo directo, entonces ir avanzando en la terapia monoterapia, terapia combinada y luego ya pasar a insulina, pero no hace 3 meses cada uno. Hoy hacemos el diagnóstico, se va a estar relativamente baja, pero ya el diagnóstico de diabetes, iniciar monoterapia con cualquier medicamento. Pero usted puede iniciar con metformina de 750, de 850, no pasa nada, es una droga muy noble y tiene mucho efecto secundario. Y usted la metformina evalúan a los 3 meses, le piden una glicada, si no vuelve al control glucémico y tiene todavía una glicada elevada, entonces pueden ya combinarle con cualquier otro medicamento. Si tiene alto riesgo cardiovascular, utilizar los inhibidores, la SGLT2 o utilizar la GLP-1, solo que son caros. Entonces, si con eso otra vez no llega al objetivo glucémico, entonces luego ya combinar a los 3 meses siguientes con una insulina, una basal. Por ejemplo, lantuglargina, una basal. Se puede iniciar sin ningún problema ya en la insulina. Muchas gracias, doctor. Tenemos acá dice Natalia Jiménez Duarte, dice, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que yo diga que los ADOS no están funcionando? 3 meses. No esperen, por favor, por el amor de Dios, 5 años. Nuestros colegas, los que no tuvieron esta charla, digamos, tardaron 5 años en mandarme pacientes cuando ya sabíamos que a los 3 meses ya los antidiabéticos orales no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque el paciente no se adhiere totalmente a las medidas higiénico-dietéticas o CARU, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros entendamos que esto es un problema neuroendocrino, o sea, un problema genético y con múltiples factores, le vamos a mandar a la nutricionista y las nutricionistas, hay muy buenas, excelentes nutricionistas que hacen un esquema bien. Por lo tanto, las nutricionistas que relativamente le falta un poquito de manejo, hacen un poco de restricción calórica. ¿Qué es lo que pasa con la restricción calórica? Si vos le disminuís mucho los carbohidratos a la paciente, a doña Juana, yo le pregunto a mis pacientes, fulanita, ¿qué vos estás comiendo? ¿Qué te gusta comer? ¿Te gusta la chipa? Contame bien, porque si yo te prohíbo totalmente la chipa, ¿qué va a pasar? 3 días vas a estar bien, al 5.º día vas a tener una necesidad imperiosa de comer chipa, a las 1 semana te vas a divorciar de tu marido porque la restricción calórica de carbohidratos hace que cambie la psiquis y te vas a volver histérica, bonita. Al 6.º día te vas a divorciar, al 9.º día te voy a ver en la cárcel porque matar porque a nadie lo va a aguantar y soportar, porque la restricción de carbohidratos genera actúa a nivel del lóbulo frontal. Entonces, no me conviene prohibirle a mi paciente todos estos alimentos, sino que hay que dosificarle y darle y poder racionar. Porque si yo le prohíbo la chipa por 1 o 2 semanas o 3 semanas, la paciente va a aguantar, se va a separar, se va a divorciar, le va a querer pegar a todo el mundo, va a ver la chipera enfrente, va a comer una chipa, la canasta entera y la propia chipera también si puede, porque la raya que genera y la necesidad que genera la restricción calórica va muy por encima de los deseos de que el paciente esté bien. El paciente a lo mejor quiere estar bien metabólicamente, pero no puede, porque el lóbulo frontal, que es el que está pidiendo esta sustancia adictiva, hidrato, y entonces el paciente va a pedir más y se va a despacienciar. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta también. Dice, sí, me gusta Georginis González Cavichiol. Bueno, me gusta mucho la pregunta, voy a leer. Dice, la falta de actividad física y el hecho de que estén ansiosos y descuiden comer durante la cuarentena ha aumentado el número de diabética. La respuesta y el comentario es todavía, pero estamos preparados ya nosotros que esto va a ocurrir, porque quien más menos el promedio general del aumento de peso en esta cuarentena en la población mundial fue de 3 a 5 kilos, que más que menos todo subió entre 1 a 3 kilos, sí o sí, porque esta cuarentena generó ansiedad, preocupación, angustia, eso lleva a una ansiedad generalizada, eso lleva al aumento en el consumo de carbohidratos. Todavía no estamos viendo las complicaciones, ¿por qué? Porque también se previó esto, le digo a él, se previó esto
y ocurrió el fenómeno de telemedicina que hace hoy día el Instituto de Previsión Social, hace el Ministerio de Salud Pública, hacen varias empresas de entidades privadas que se dedican hoy por hoy ya a la teleconsulta. Entonces volvimos a llegar a nuestro paciente, porque el paciente diabético lo único que necesita es: doñita, cuídate, calmate, come, hace tu actividad física, hace tu caminata, por lo menos subí y baja tu escalera, trata de alimentarte saludablemente. Es todo lo que el paciente necesita para mantener un buen control metabólico. Que el médico se ponga en su lugar y le recuerde todo el tiempo que debe cuidarse y mostrarle el mapa de complicaciones diabéticas, de las complicaciones, y mostrarle el panorama y hacerle una proyección de qué es lo que le puede ocurrir. Cuando mi paciente llega a mi consultorio y veo que no entiende dónde está parado, entiende la repercusión, yo le muestro una gráfica de dónde estamos parados y a dónde vamos a ir. Y le pregunto entonces, porque si quiere llegar más rápido, que yo le puedo acelerar el proceso y podemos llegar mucho más rápido a su infarto, a su nefropatía diabética, a su diálisis. Pero si no quiere, yo le puedo ayudar, pero solo yo le puedo ayudar, pero está en ese paciente realmente la decisión. Yo le puedo ayudar nada más a retrasar cada vez más, inclusive desviarle del camino directo que le va a llevar a la complicación diabética. Juana. Sí, doctor, tenemos otra pregunta también, donde dice, ¿cuál sería la dosis inicial de metformina? Bueno, la dosis inicial de metformina, como dije, se sugiere de 500 miligramos, eso es la cuantía o la dosis necesaria que no va a producir tantos síntomas gastrointestinales. Recordando un poquito de fisiopatología, la metformina tiene un poquísimo margen, o porcentaje de probabilidad de desarrollar acidosis láctica, pero no es que por ese criterio van a ustedes dejar de consumir, de indicar metformina. Indiquen metformina. En prediabetes ya se indica metformina. Cuando llegamos a la prediabetes ya podemos indicar metformina y se inicia 500 miligramos una vez por día. Se prefiere que sea con las comidas porque disminuye los síntomas gastrointestinales. Y luego a los 5 días se va aumentando a 850, y si no, vamos aumentando más todavía. La dosis máxima de metformina son 2.500, 3.000 miligramos día, pero no hace falta llegar a 3.000 miligramos para tener que pasar a la terapia combinada. A otra paciente acá, Danila, dice, otra consulta quiero decir, si la paciente con diabetes tipo 2 con obesidad central responde relativamente bien a metformina y me pidía, ¿es necesario pasarla? No. Si el paciente llega al objetivo glucémico, es decir, mantiene una glicada dentro de los parámetros normales, no hace falta pasar la insulina. La progresión a insulina terapia se debe al fracaso en el tratamiento, es decir, mal control metabólico a pesar de dieta, actividad física, doble terapia combinada, no llegamos al objetivo, pasar sin dudar a la insulina directamente, o sea, pasar ya al siguiente paso, que es la insulina. Pero si tiene buen control, puede quedarse con el buen control por el resto de su vida, solo que sabemos que por historia de la diabetes va a progresar a una enfermedad, a la muerte celular más del 90%, y va a requerir en algún momento insulina, porque eso ya está genéticamente programado. Muchísimas gracias, doctor. Creo que ya no hay más ninguna pregunta y podemos dar por cerrada nuestra videoconferencia. Agradecemos una vez más por aceptar nuestra invitación y esperamos contar con usted en otras próximas ocasiones. Muchas gracias a la Asociación UCD y a todos los espectadores, a todos los, yo sé que hay colegas conectados, estudiantes de medicina, alentarles en ese estudio apasionante que es la diabetología, o sea, rama de la endocrinología, porque realmente da gusto aprender más y más, y no solamente aprender, sino que también llevarlo a la práctica. Ustedes, con todo lo que hoy, que esto no muera al cerrar la computadora, al cerrar la notebook, sino que esto muera en aplicar en sus familiares, porque finalmente esta es la idea, que salvemos los nuestros para también salvar después a nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a la Asociación UCB, a la persona de Juana, por la invitación y por haber creído en mi persona, ¿verdad? En mis conocimientos para poder transmitirle a todos ustedes. Entonces, muchas gracias y nos estaremos reencontrando eventualmente
en otra charla si es que me invitan, si es que no hay muchas quejas de mi persona. Bueno, muchas gracias entonces y que pasen bien, buen resto de la noche. Gracias.